Era el sábado 1 de marzo de 1980. Un padre de familia se iba a su trabajo en el hotel de Palace en Ukiah, California, más temprano de lo habitual. Él trabajaba en este lugar como guardia de seguridad nocturno. Caía el anochecer y la lluvia, pese a lo cual los dos hijos de este hombre, el mayor llamado Dennis de 14 años y el pequeño Timmy de 5, decidieron salir de casa. Dennis había alimentado a su hermano, lo vistió con ropa abrigada, lo tomó en brazos y avanzó hasta la carretera. Ambos niños hacían autostop colina arriba, en una zona boscosa, oscura y totalmente abandonada. No había ni un solo vehículo que se detenga para llevar a ambos niños, pero minutos después un viejo auto Volkswagen color blanco se detuvo. Al abrir la puerta, Dennis observó al conductor. Era un hombre mexicano que no hablaba bien inglés, sin embargo se ofreció a llevar a los niños. Ambos niños aceptaron y subieron rápidamente a este vehículo. Dennis estaba temblando, no podía creer lo que estaba pasando. Había huido de la cabaña que fue su hogar durante los últimos 7 años. Había huido de la casa de su secuestrador, este hombre que se hacía pasar por su padre. Dennis y el pequeño Timmy ahora eran libres. En ese auto destartalado iban al encuentro de sus familias. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a contar una historia que me ha resultado un poco difícil saber por dónde iniciar a contarles, pues tiene varios giros dentro de la misma, algunos que son felices y otros realmente trágicos. Hoy vamos a estar hablando de la historia del secuestro del niño Steven Steiner, un caso bastante mediático en los Estados Unidos y cuya repercusión inclusive desembocó en la formación de un asesino serial. De este modo les doy nuevamente la bienvenida y vamos a conocer los detalles que les he preparado el día de hoy a continuación. Vamos a recapitular un poco la introducción que les acabo de contar. Dennis era un adolescente, él tenía 14 años y había conocido al pequeño Timmy de 5 años solamente 2 semanas atrás, en la cabaña que compartía con el secuestrador de ambos, quien fingía ser su padre. Él había secuestrado también a Timmy y lo había llevado a la cabaña que compartía con Dennis, a quien había secuestrado 7 años antes. Pero ese día al fin Dennis se había armado de valor y a la vez aprovechó que Parnell tenía su primera noche de trabajo como guardia de seguridad nocturno para poder salvar a Timmy sacándolo de este lugar y también salvarse a sí mismo. Ambos niños iban bastante nerviosos en el vehículo del conductor mexicano que los estaba llevando. No sabían a dónde ir o qué hacer. Timmy le dijo a Dennis que vayan a la casa de quien fue su niñera. Él recordaba dónde quedaba. El conductor los dejó donde los niños le pidieron y empezaron a caminar desorientados en busca de esta casa. Llegaron a la dirección, pero se dieron cuenta que no había nadie ahí. Entonces Dennis empezó a insistirle a Timmy que debían ir a una estación de policía para dejarlo ahí y que la policía se encargue de llevarlo a su hogar. Después de que el niño pequeño renegó de esta idea, accedió porque ambos estaban perdidos. Los niños llegaron a la estación y Dennis decide abrir la puerta de la misma y dejar a Timmy y también sale corriendo. Pero Timmy se puso muy nervioso y corrió tras de él. Los policías pudieron ver todo esto y salen veloces para alcanzar al adolescente. Cuando el policía alcanza a los 2 menores, le pregunta a Dennis que quién es el niño pequeño y por qué lo estaba dejando en la estación. Dennis le responde, es Timmy White. Inmediatamente el rostro del policía se iluminó con asombro e incredulidad. Toda la localidad estaba buscando a Timmy White. Antes de que el policía pudiera seguir el interrogatorio, Dennis le dice: mi nombre es Steven Steiner. He estado desaparecido por 7 años.
Sé que mi nombre es Steven y creo que mi apellido es Steiner. Era el año de 1972 en Yosemite, Paraguay, y la familia, conformada por Delbert y Kay Steiner, vivían con sus 5 hijos, Cary, Cindy, Jody y Cory. Entre ellos estaba el hijo del medio, Steven, de 7 años. La familia había anhelado siempre un estilo de vida campestre, entonces se mudaron a un rancho en el condado de La Merced. Los niños vivieron una infancia plena en el rancho, compartiendo actividades de cría de animales y sembrío de almendras. Esta felicidad fue interrumpida cuando el rancho pasó por una terrible crisis. La familia tuvo que venderlo y se mudaron a la urbe. Es a partir de esta mudanza en la cual los niños se tuvieron que adaptar a un espacio más pequeño, muy distinto al que vivían en el campo. Pero esta adaptación sería para Steven un poco más costosa. A menudo se empezaba a meter en problemas. Aunque extrañaba su vida en el campo, hizo algunos amigos en la escuela y por las tardes después de las clases se iba a las casas de sus amigos para jugar sin pedir permiso a sus padres. La rutina de los hermanos Steiner era repetitiva día tras día y consistía en que el hermano mayor llamado Cary llevaba a los hermanos menores a la escuela y los dejaba ahí. Pero él realizaba esta actividad de muy mala gana. En la tarde la rutina cambiaba, pues los hermanos mayores salían más tarde que Steven. Es entonces cuando él salía de clases y se iba caminando de la escuela hasta su casa. Esto lo hacía él solo, caminaba solo y aprovechaba estas tardes para irse a las casas de sus amigos. La Navidad estaba cerca. Era el 4 de diciembre de 1972 y la ciudad se percibía fría y gris. La rutina de los niños fue como todos los días. Mientras su madre se ocupaba de algunas compras, pensaba pasar por Steven a la escuela a las 2 p.m. Mientras tanto, 80 millas al este, 2 amigos, un hombre de oficio limpiador de cocinas en el parque Yosemite llamado Ervin Edward Murphy y otro hombre llamado Kenneth Eugene Parnell, el cual era contador, realizaban compras de Navidad. Parnell tenía algunos tratados evangélicos y le pidió a su amigo que le ayude a repartirlos, pues según él estaba preparándose para convertirse en ministro. En varias conversaciones que estos amigos habían tenido, Murphy le contó a Parnell cómo había sido abusado de niño. Parnell lo entendió, pues él había pasado lo mismo en su infancia. Esa mañana, luego de ir de compras, se dirigieron a Yosemite Parkway. Ahí Parnell le dice a Murphy que le ayude a repartir estos volantes de tratados evangélicos a los niños que caminaban desde la escuela hacia las casas. Y también le dice que él quiere ayudar a algún niño, que hay muchos niños sufriendo en sus hogares y que él quiere criar a un niño como suyo. Que le ayude a conseguirlo, ya que él podría cuidarlo mejor que sus padres. Murphy no se alertó por esto. Él pensó que el plan tenía sentido por las experiencias traumáticas que ambos habían compartido. El astuto Parnell había encontrado al cómplice ideal. Caía una lluvia torrencial y Steven, al ver que su madre no estaba, decidió caminar a su casa como en otros días. Mientras caminaba, Murphy lo abordó con este folleto evangélico. Empieza a platicar con el niño y le convence de subir al auto. Los tres abordan este vehículo y este arranca. Tip clave para los menores. Steven manifiesta que cuando caminaba solo a casa lo hacía con la cabeza gacha, mirándose los pies. Nunca notó a Murphy, solamente cuando lo tuvo frente a él. Steven dijo que la impresión que le dio el hombre era de una buena persona, porque portaba folletos bíblicos. Parnell condujo su vehículo rápidamente hasta Katie's Valley. Mientras tanto, la madre de Steven había llegado ya a la escuela, pero se da cuenta que cuando ella llegó ya no había nadie. Ella piensa que tal vez el niño decidió caminar a la casa como había hecho en otros días, y ella regresa también a la casa. Cuando llega le pregunta a su esposo si tal vez el niño ya llegó y él le dice que no. Entonces ambos se ponen furiosos, pues piensan que el niño se había ido como en otras ocasiones a jugar en la casa de alguno de sus amigos.
Los dos suben nuevamente al vehículo y regresan a la escuela para retirar al resto de sus hijos. Y al regresar a la casa iban viendo en las calles y buscando a ver si tal vez se encontraban con el niño, pero no encontraron nada. Al llegar a la casa empezaron a llamar a las casas de sus amigos, a sus compañeros y a los padres de estos, pero nadie daba razón de dónde estaba Steven. Cayó la noche y toda el área estaba siendo rastreada, y por la radio se emitían boletines frecuentes de la desaparición del niño. Al ingresar en una cabaña que Parnell había alquilado, Steven se encontró con una pila de juguetes viejos, los cuales lo distrajeron de la situación real, mientras sus frenéticos padres lo buscaban incluso entre escombros. Parnell, Murphy y el niño estaban cenando. Mientras Steven jugaba, Parnell se sentó junto a él en el suelo y le interrogaba sobre sus padres, su familia, su vida, etc. Además le preguntó si sus padres lo azotaban. Steven dijo que no, pero no había falta que Steven mintiera. Parnell supo por medio del cartero que entregaba la correspondencia en la casa de los Steiner que ellos castigaban físicamente a Steven, así que la abducción de un niño al azar no cabía. Parnell sabía a qué niño había elegido para ser su hijo. Tip para padres o cuidadores. La información personal de los menores, datos, modo de vida, etc., puede llegar a los depredadores de la forma que menos se imagina. En el libro del cual está basada esta narración hay bastantes detalles muy específicos de lo que vivió Steven durante su captura a manos de su secuestrador Parnell, pero yo se los voy a resumir así básicamente. Esa noche, la primera noche en la que el niño pasó en la cabaña, y luego de que ellos cenaron, Parnell le pide al niño que ingrese a la ducha y que debía bañarse. Al salir, él estaba envuelto solamente con una toalla, y Parnell le dice que debía acostarse en la cama junto a él retirándose la toalla. Mientras tanto, el otro hombre, Murphy, permanecía dormido en otra cama que había dentro de esta cabaña. Esta sería la primera de cientos de noches de terror que vivió el pequeño Steven. Al inicio, el padre de Steven, Delbert, había pasado a ser el primer sospechoso, pues la policía pensaba que tal vez él lo había asesinado. Es así que le someten a la prueba del polígrafo, pero él la pasa sin problema, y la policía empezó a descartarlo. También Delbert pensaba que debía comunicarle al abuelo materno de Steven lo que le había pasado, y él conduce hasta Katie's Valley para informarle al abuelo lo que había sucedido, pues él vivía ahí en un remolque. Él estaba viviendo solamente a 200 pies de donde se encontraba secuestrado el niño, pero ellos nunca lo vieron. La policía pide una lista de los delincuentes sexuales registrados en el área. Pese a tener antecedentes, el nombre de Parnell no figuraba en esta lista. Parnell, siendo un niño de 5 años, intentó arrancarse las muelas con un alicate cuando su padre lo abandonó. A los 13 años, otro niño le obligó a realizarle una felación. Luego de esto, empezó a realizar actos pirómanos, por lo que fue encerrado en un psiquiátrico, pero al salir empezó a robar y fue encarcelado por ser homosexual, lo cual era un delito en ese tiempo. Intentó acabar con su vida bebiendo desinfectante. Pese a todo, con el pasar de los años, se casó con Patsy Jo Dorton. Pero Parnell, siempre dispuesto a la perversión, utilizó una placa falsa de policía para atraer a un grupo de niños y agredió a uno de ellos. Pensó en matarlo para que él no cuente nada, pero tenía miedo, así que tomó al chico y lo devolvió cerca del hospital donde lo secuestró. Pero el muchacho no se quedó callado, le contó a su papá todo lo sucedido. Parnell es arrestado por el delito. El juez le impuso la cárcel, pero la opción de pagar una fianza de $5,000. Esta fianza sería pagada por la madre de Parnell y él quedó libre. Ya tenía 19 años y una pequeña hija que había nacido. Durante este tiempo, varios psiquiatras analizaron a Parnell y determinaron que era un psicópata sexual. Si bien es cierto tenía una inteligencia y memoria levemente superior al promedio,
determinaron que era una persona que tenía rasgos de personalidad inestables y altamente peligrosos, por lo cual determinaron que debía seguir un tratamiento adecuado de este trastorno en una institución. Él fue derivado a esta institución por 5 años, pero empezó a fugarse continuamente. De estos 5 años cumplió 3 años y medio y luego, posterior a esto, salió con libertad condicional. Al salir, Parnell ya estaba divorciado y se casó nuevamente y tuvo una segunda hija. En el año de 1972, él presenta una solicitud de empleo en el Parque Yosemite, en donde nunca se le pidió antecedentes penales, no se le corroboró ningún tipo de antecedente, ni tampoco se le pidió referencias laborales, y es admitido para trabajar como contador. Los días después del secuestro pasaron y para irse a trabajar Parnell llevaba al niño con él y lo escondía en una habitación que tenía en el 3er piso en su trabajo. Otras veces lo dejaba al cuidado de Murphy, a quien Steven con el paso del tiempo empezó a llamar tío, pues dijo que él nunca lo tocó y que al contrario fue amable y cuidaba en verdad de él. Miles de volantes circulaban con la información del niño, como sus datos personales, nombre, fecha de nacimiento, descripción física, etc. Estos datos le sirvieron a Parnell para saber cómo disfrazar al niño. Durante una visita de Parnell a su madre, ésta le regaló una cachorra. Parnell se la llevó como regalo a Steven. El niño, por supuesto, se alegró y la llamó Queenie. Luego de darle este obsequio, le dijo que un juez le había dado su custodia, porque sus padres ya no lo querían y no podían darse el lujo de cuidar tantos niños. Le dijo que ahora debía llamarlo papá, y su nuevo nombre sería Dennis Gregory Parnell. Las lágrimas de Steven rodaban por sus mejillas mientras Parnell le cortaba el cabello y se lo teñía de castaño oscuro. Después del 18 de diciembre y luego de que Parnell renunciara a su trabajo, empezaron una serie de viajes para no ser encontrados, durmiendo en hoteles y hostales por aproximadamente los siguientes 18 meses. La primera de tantas navidades de Steven lejos de su familia, él abrió los regalos improvisados que le dio su captor, un arco y flecha, un rifle y un carro Hot Wheels. Después de la Navidad empezó a contratar niñeras de manera esporádica para poder cuidar del niño, y él empezó a trabajar en la cadena de hoteles Holiday Inn. Él también decidió inscribir al niño en la escuela, pero la escuela no recibió los reportes escolares ni tampoco la partida de nacimiento, pero lo pasaron por alto. También Parnell había pedido ayuda financiera del gobierno, pues ahora se presentaba como un padre soltero, pero esta solicitud le fue negada. Durante el tiempo que Steven vivió junto a su captor, este sujeto había sido intimidante y aterrador en ocasiones con él, pese a lo cual cuando él tuvo 8 años decidió escapar y durante la noche salió de esta casa y se vio solo en la carretera y no había nada cercano que él pudiera saber dónde estaba. Así que se atemorizó y pensó que inclusive Parnell podía despertar y descubrirlo, así que decidió regresar. Las atrocidades infringidas contra el menor no fueron lo suficientemente horrendas para Parnell. Durante 18 meses, una mujer llamada Bárbara Matías, madre de un compañero de su escuela y quien fue su niñera, vivió junto a Parnell y el niño, porque ella empezó una relación con Parnell. Steven contó que en este tiempo ambos lo abusaron en 9 ocasiones. Steven tenía 9 años. Durante este tiempo Parnell utilizó a Steven para tratar de atraer a otros niños, pero Steven siempre saboteó los intentos alejando a los niños. Esta repulsiva combinación de aparente familia se seguía mudando constantemente. Ahora, en un nuevo intento de conseguir dinero, Parnell abrió una librería bíblica. Bárbara, una analfabeta, y Parnell, un pederasta secuestrador convicto, ambos practicando actos sexuales con el pequeño Steven, vendían y promulgaban textos bíblicos. Parnell contó que luego del abuso que sufrió en su niñez, empezó a realizar ciertos actos pirómanos. Lo mismo le sucedió a Steven, pues él empezó a jugar con fósforos y a quemar ciertas partes o áreas que él quería incendiar.
Mientras duró la relación entre Bárbara y Parnell, las agresiones hacia Steven se detuvieron, pero el negocio que tenían de Biblias había fracasado y ellos deciden separarse. Y también Parnell decide llevarse a Steven a vivir solamente con él en Reno, y es nuevamente cuando inicia la pesadilla para Steven. Pero Parnell, con el paso de los años, se estaba cansando de Steven, pues él estaba creciendo e inclusive ya entrando en la adolescencia, y piensa Parnell que él necesita conseguir a un niño más pequeño. En todo este tiempo, Parnell siempre invitó a amigos de Steven a quedarse en su casa. A algunos abusaba y a otros los fotografiaba. Era 1979 y Parnell logra convencer a uno de los amigos de Steven que le consiga un niño por $50. Este acepta. Es así que juntos planean el secuestro de un niño de 5 años, al cual Parnell ya tenía puesto el ojo. Él se llamaba Timmy White. Era el día de San Valentín y Parnell, en compañía de su nuevo cómplice, Cian Purman, salieron en busca de la víctima que quería Parnell. Eran las 11:30 de la mañana y los niños del Kinder Yokayo salían de clases. Ahí divisaron a Timmy White, el pequeño rubio de 5 años. El plan era simular un neumático ponchado y pedirle a Timmy ayuda sosteniendo la válvula para evitar la fuga de aire. Pero Timmy no cayó. Les gritó que no, y siguió su camino. Parnell, desesperado, le grita que atrape al niño. Timmy corrió, pero el adolescente lo alcanzó, lo metió al coche y huyeron. La rutina de Timmy era parecida a la que Steven tenía años atrás. Él tenía que salir de las clases que tenía en su kinder e ir caminando hasta la casa de su niñera, un niño de tan solo 5 años. El despliegue policial, al igual que en el caso de Steven, fue amplio y se difundió en toda la zona. Todos estaban desesperados por encontrar al pequeño niño de 5 años. Él vivía en compañía de su madre Angela, de su hermana y de su padrastro Jim. Desde el primer día, Parnell durmió junto a Timmy, pero no lo había abusado aún. Cuando Steven notó que había otro niño dentro de la cabaña, se asustó, pues le recordó todo lo que él ya había vivido y no quería que esto se repita. Todos los días durante este tiempo Parnell se iba a trabajar y le encargaba a Steven que le dé al niño, antes de él irse a sus clases, una pastilla para dormir. Él obedecía, hacía lo que él le decía, le daba la pastilla y se iba a sus clases, pero el niño no se dormía. Aunque se quedaba solo, se quedaba en la cabaña despierto, tratando de ver en qué entretenerse. A Timmy también le tiñó el cabello. Como había tenido éxito en el secuestro de Steven, Parnell pensó que sería igual de fácil burlar a todos nuevamente, así que se paseaba con sus 2 hijos por donde quería. Algunas personas identificaron a Timmy como el niño perdido, pero pensaron que no debían entrometerse. Era el 4.º día del secuestro de Timmy y él empezó a considerar a Steven como su hermano mayor. Confiaba en él y empezó a pedirle que lo regrese con su familia. Steven aceptó, pero las torrenciales lluvias y lo solitario del lugar hacían que el plan se frustre. Steven quería escapar, sabía que al ya no ser de interés para Parnell, él lo mataría. Esa noche Steven reunió todas las fuerzas que en esos 7 años de cautiverio se fueron acumulando. Tenía una responsabilidad del tamaño del universo que pesaba sobre su espalda, con tan solo 14 años. Steve tomó de la mano al pequeño Timmy y decidió huir. Ahora que conocemos cómo fue la historia de ambos secuestros de estos niños, vamos a regresar al momento en que los dos llegaron a la estación de policía. Una vez que el policía hace pasar a los 2 niños a la estación, empieza el interrogatorio. Pero ya otro agente se había comunicado con Angela, la madre de Timmy. Ella llega corriendo a la estación y le piden que ingrese a una habitación para identificar si ese era su hijo. Ella entra y ve al niño, pero dice que no es su hijo, pues el niño estaba bastante sucio y aparte tenía su cabello teñido de color negro. Pero ella recuerda solamente haberse desmayado. Cuando le hacen que despierte, le piden que por favor lo vea de cerca y que le vea si es que es realmente Timmy. Ella se acerca nuevamente al niño y cuando lo ve de cerca se da cuenta que es su hijo.
En ese momento ella lo levanta del piso y lo abraza, pero el niño estaba totalmente petrificado. Él se quedó quieto, no lloró, no la abrazó, solamente veía absortos sus dedos pulgares. Pero si Timmy, que estuvo 2 semanas en cautiverio, estaba en shock, el caso de Steven era mucho más complejo. Al interrogar al adolescente se negaba a entregar datos de su captor. Decía estar agradecido con él por cuidarlo y que no lo iba a entregar. Después de horas de hablar con él y de convencerlo de que si estaba enfermo lo ayudarían, Steven revela el nombre y dónde trabajaba. Van al hotel donde trabajaba Parnell, ahí lo identificaron y lo detuvieron. Steven se encontraba solo y confundido en la estación. Los agentes se comunicaron con la casa de los padres y les dieron la noticia. Esta noticia que habían esperado por años. Su hijo estaba vivo. Las interrogaciones continuaron y la prensa se enteró de la historia. Durante sus primeras declaraciones, Steven negó rotundamente haber sido abusado por Parnell. Dijo que siempre fue bueno con él. Al allanar la cabaña, vieron las condiciones paupérrimas en las que vivieron los niños. Todo estaba sucio y desordenado. Pero Steven pudo recoger a su perrita Queenie y emprendió dentro del patrullero el regreso a casa. Edward Murphy, el cómplice de Parnell, también fue detenido. 2.645 días después, el 2 de marzo de 1980, Steven estaba en la puerta de su casa, abrazado a su pequeña Queenie. Cuando su familia lo vio, lo abrazaron entre llantos y alegría. Steven pasó de ser una víctima a ser un héroe inmediatamente, por la valentía de haber rescatado al pequeño Timmy. Maybe some kid out there that's missing will see it and come forward and make an attempt to go home. Pero después de toda su vida llena de atrocidades, reintegrarse a su vida normal no fue fácil, no solamente para Steven, sino también para su familia. En la escuela lo llamaban gay y todo tipo de apodos para ofenderlo. Lo juzgaban por no haber escapado de Parnell. Pero a pesar de todas estas dificultades, la familia Steiner estaba realmente feliz y este podría ser el final que todos esperamos, el que se merecía esta familia. Pero no, habían cosas peores por venir. Steven había consumido alcohol y drogas durante su encierro y empezó a hacer lo mismo en la casa de sus padres. Esto trajo una serie de discusiones en el hogar. Realmente poco quedaba del pequeño e inocente niño de 7 años que fue secuestrado. Irónicamente, la familia que tanto había anhelado por su regreso terminó echándolo de la casa por todas estas peleas. También hubo una serie de dificultades, ya que su padre se había negado rotundamente a que Steven reciba algún tipo de intervención o tratamiento psicológico. En junio de 1985, Steven se casó con Jody Lynn Edmondson, con quien tuvo 2 hijos. También daba conferencias a niños para evitar este tipo de secuestros. El 16 de septiembre de 1989, Steven conducía su moto desde su trabajo hasta su casa. Él impactó contra un camión. Steven murió al instante. Todos estaban absortos, no podían creer que Steven estaba ausente nuevamente. Uno de los portadores del féretro fue Timmy White, que en ese entonces ya tenía 14 años. Realmente esta historia sería difícil de creer si no existieran registros de todo lo que les voy a contar. Durante la época en la que Steven había sido secuestrado, la familia vivió momentos muy duros e intensos, pues la familia esperaba y anhelaba el regreso de su hijo, pero el carácter de su padre sobre todo había cambiado y era muy volátil. Él también empezó a alejar al resto de sus hijos, pues pasaba con depresión continuamente. Uno de los hijos que más sufrió este alejamiento y que se volvió realmente un solitario fue el hermano mayor, que se llamaba Kerry Steiner. Kerry luego, cuando fue adulto, contó que él sintió como toda la atención estaba continuamente en el hecho de encontrar a su hermano menor, y él también sintió que su padre lo trataba de manera un poco agresiva.
Él también consideró que la prensa había exagerado llamándole un héroe, pues él decía que su hermano Steven era una persona normal. Cuando Steven regresó a su casa, no solo atrajo los ojos y atenciones de los medios de comunicación, sino también de toda la familia. Su hermano mayor Cary empezó a vivir día a día la frustración de ser ahora como una persona invisible para el resto. Todo se trataba de Steven. Se había convertido en un solitario. Después de varios años de la muerte de Steven, Cary empezó a trabajar en el Hotel Cedar Lodge en Yosemite. En este hotel se hospedaron 3 mujeres. Carol Soule, de 42 años, su hija Julie, de 15 años, y una amiga de ella a la que habían invitado a viajar desde Argentina, Silvina Peloso, de 16 años. La idea de las mujeres era recorrer el Cañón del Colorado. El 15 de febrero de 1999 fueron vistas por última vez en el Parque Nacional de Yosemite. Pasaron 31 días sin noticias de las mujeres, hasta el 18 de marzo, cuando un hombre encuentra un vehículo Pontiac quemado en el fondo del barranco. Dentro del baúl, los investigadores encontraron los cuerpos de Silvina y Carol. El cuerpo de Julie fue encontrado a orillas del lago Don Pedro. Al realizar las investigaciones, los agentes tenían a un posible sospechoso, un empleado del hotel de 38 años, Cary Steiner. Pero después de algunos meses lo descartaron. Este error daría un giro trágico, pues el 22 de julio de 1999 encontraron el cuerpo de otra mujer, Joy Ruth Armstrong. Ella trabajaba como maestra naturalista. Su cuerpo fue encontrado en el parque Yosemite. Durante este ataque, Joy se había defendido y había hecho que su agresor deje varias huellas dentro del área donde fue encontrada, huellas de su calzado y también de sus neumáticos. También encontraron el registro de varias huellas digitales. Al realizar el análisis forense correspondiente, las pruebas los llevaron nuevamente a un hombre que ya habían investigado, Cary Steiner, el posteriormente conocido asesino de Yosemite. Al verse acorralado, Cary confesó cómo agredió sexualmente a las mujeres antes de matarlas. También se asoció a Cary con la muerte de su tío, el cual había sido asesinado años atrás. Cary dijo que él lo había abusado a los 11 años. Cary fue procesado y condenado a la pena de muerte. En su confesión declaró que había fantaseado matar a mujeres desde los 7 años. Sigue en el corredor de la muerte a la espera de su ejecución en la prisión de San Quintín. De tener una víctima en la familia, los Steiner pasaron a tener un victimario. Este caso es realmente singular y sobre todo estremecedor. El hecho de que un asesino serial inicie con un debut repentino y tardío es muy poco probable, por lo que las investigaciones de las desapariciones y muerte de por lo menos 12 personas más siguen en curso, con sospechas dirigidas a Cary Steiner. También se sospecha de él por la brutalidad de los ataques infringidos a las mujeres, ya que todas fueron decapitadas. En cuanto al secuestrador de Steven, Kenneth Parnell, él fue procesado por secuestro en segundo grado. Se le condenó a la incipiente cantidad de 7 años en prisión. De los 7 años solo cumplió 5 y en 2002 ya estaba libre. Tenía más de 70 años y estaba casi inválido, y aún así le ofreció a una de sus cuidadoras $500 por traerle a un niño afroamericano. Ella comunicó esto a las autoridades y tras una trampa que le pusieron haciéndole creer que la cuidadora tenía el niño, la policía lo capturó. Al entrar en su casa encontraron juguetes que ya había comprado para el niño, pornografía y juguetes sexuales. Fue condenado a 25 años de prisión, pero murió en enero del 2008. Adam Walsh ha compartido consejos básicos en el cuidado de los menores. Mantener videos de grabaciones de los hijos, pero mantenerlos en privado. Tener registro de huellas dactilares y registros dentales.
no usar la palabra extraño, porque los niños asocian esa palabra solo con gente desconocida, y la realidad es que entre el 60 y el 90% de casos el agresor es alguien de su propio entorno. Lo ideal es enseñar al niño que nadie puede obligarle a hacer algo que no quiera. El secuestro de Steven nos mostró que inclusive los niños que provienen de familias amorosas pueden sufrir de estos hechos. También nos mostró el poder de manipulación y control que pueden llegar a tener los pedófilos sobre los niños. Nos ayudó a comprender por qué los niños no denuncian y también por qué pueden llegarles a creer a otros adultos que no son sus padres. Los niños que son víctimas se sienten solos, aislados y dependientes. Responden a pequeñas bondades, encuentran consuelo en actos que sugieren normalidad y buscan adaptarse a su nuevo mundo problemático. Del mismo modo, los padres deben empoderar a sus hijos para que hablen con ellos. Desde una edad muy temprana a los niños se les debe decir que los amamos, confiamos y les creemos. Si hay algo en lo que los niños no se sienten bien, debemos decirles que queremos que nos lo digan y los ayudaremos. Esta trágica historia, si bien es cierto, es espeluznante, pero también ha sido un foco de esperanza para miles de familias que aún esperan que sus hijos vuelvan a sus hogares.